buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a escudriñar la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Y obviamente es un estudio que hemos estado viendo por domingos anteriores. Hemos venido estudiando en este pasaje 4 categorías, sobre todo lo que es sirviendo en amor los unos a los otros como iglesia. Y es un servicio que se está dando al Señor y también lo estamos ofreciendo en la misma iglesia. Y es algo que debe identificarnos como iglesia, como un estilo de vida, como un nuevo estilo que ya tenemos en Cristo. Y esto debe reflejarse en la misma iglesia. Así que agradezco su atención y agradezco también su comprensión. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque hemos hecho pausa a al estudio que hemos venido consecutivamente llevando acerca del libro del profeta Habacuc. Y bueno, hoy hemos hecho pausa ya por 3 domingos, son 3 domingos, en donde hemos hecho otra vez stop al estudio de Habacuc, pero por la necesidad que vemos también en nuestra iglesia local. Así que esperemos también que esto sea de grande edificación, tanto para usted que nos está viendo y nos está siguiendo en las redes sociales y para la misma iglesia en general, obviamente en especial la iglesia local. Y bueno, gracias por su atención y su comprensión y sin más que decir, comenzamos. Vamos a leer la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses en capítulo 5, versículo 14. Después de leer, oramos y dice: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Volvemos a leerlo y dice: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en este momento que nos ayudes y nos dirijas con tu Espíritu Santo para entender todas las implicaciones que tiene este pasaje, este versículo, para edificación de la misma iglesia y poder reflejar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo que hemos recibido desde el primer momento que fuimos nosotros adheridos al cuerpo de Cristo, nacimos de nuevo y hemos sido llamados a servir, con eficacia. Así que podamos cumplir como iglesia, Señor, este pasaje lo podamos llevar a la vida de la práctica y también disfrutándolo, Señor, en nuestro andar diario como iglesia y también en nuestras familias. Padre, al saber que tú harás mucho más y que nos diriges y nos guías, así que tu palabra sea prosperada en nuestro corazón y la paz de Cristo more hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Como hemos leído este pasaje, así como la medicina, existen múltiples tratamientos y con cada uno de ellos se aplica según sea el diagnóstico requerido para el paciente. La iglesia presenta diversos padecimientos espirituales y en esta ocasión el tratamiento de Dios es distinto. Pasaremos a la tercera categoría donde tratamos con una clase de personas en la iglesia conocida como débiles y el Señor nos manda a sostenerlas. O sea, continuando con nuestro tema, sirvamos en amor los unos a los otros. Recordando las enseñanzas pasadas, vimos que el servicio eficaz no toma sentido hasta que la persona sea nueva criatura. La Biblia nos enseña en este pasaje la importancia y el deber que tiene el servicio en amor y por amor mutuamente. Por esta razón, Pablo también escribe en esta carta y como un resumen para todos aquellos que nos ven por primera vez en esta transmisión o por los que nos dejaron de ver en las ocasiones pasadas, quiero hacer un breve resumen acerca de esta carta. Así que por esta razón, Pablo también escribe esta carta a los tesalonicenses desde Corinto en el año 50 de Cristo aproximadamente.
Y Pablo tuvo que dejar la iglesia de Tesalónica anticipadamente a causa de la persecución, y esto lo vemos en Hechos capítulo 17, y le escribe cuando Timoteo vuelve de su visita a Tesalónica, cuando la noticia se vuelven agradables sobre aquella iglesia. Así que Pablo, por medio de esta carta, fortalece la fe a una iglesia joven en doctrina, donde incluye aliento y apologética para responder a las acusaciones falsas. Consuela al rebaño perseguido y expresa su gozo por la fe de ellos. Les recuerda la importancia de la pureza moral y condenando el espíritu de pereza y corrigiendo un mal entendimiento de los acontecimientos proféticos cuando Cristo venga. Así que termina con las tensiones, en su último capítulo, termina con las tensiones que había dentro del rebaño, exhortándoles que existen prioridades elementales en la vida cristiana, que es vivir el Evangelio, vivir a Cristo. Esto es en fe, en amor y esperanza. La situación que se vivía en su contexto inmediato a este capítulo 5 de este versículo, su contexto inmediato menciona acerca de las tensiones entre líderes e iglesia. Sí, había una tensión entre líderes e iglesia. La solución es que las instrucciones doctrinales eran importantes, eran totalmente necesarias, ya que las actitudes de la misma iglesia, ¿sí?, necesitaban ellos ser moldeados, transformados, y era importante la instrucción, era importante la amonestación, era importante lo que se conoce en disciplina proactiva, una disciplina formativa y una disciplina, si no se entiende, si no se atiende, debe haber también una disciplina correctiva. ¿Por qué? Porque estas cualidades debe tener la iglesia de hoy en día también, debe mantener la iglesia de hoy en día. Pablo siempre estuvo comprometido por la autoridad apostólica que él recibió por la gracia de Dios para ver por el bienestar de la iglesia. Sí, fue la misma gracia de Dios que proveyó a Pablo de esta autoridad en Cristo Jesús para ver siempre por el bienestar de la iglesia. Un bienestar donde él en esta carta aparece en su segundo capítulo, en su versículos 5 y 11, aparece precisamente como una figura materna y paterna para con ellos. Y es más, siempre viendo por el bienestar de la iglesia y viendo también por el bienestar de los ancianos, y él manifestando su obediencia a Dios y a Cristo, manifiesta su obediencia al mismo Señor al cual está sirviendo, y también hace que de esta forma los ancianos de la iglesia imiten su obediencia como un acto de testimonio para que se reproduzca en la misma iglesia. Así que también los ancianos deberían de imitar a Cristo, imitando a Pablo, imitando a Cristo. Obviamente también la iglesia tomaría esta cultura, este modo de vida auténtico en el Evangelio. Así que como los ancianos de la iglesia estaban en obediencia en Cristo, por haber recibido el mismo carácter de Cristo, Pablo facultó y estaba facultando a la iglesia de donde él mismo enseñó en su versículo 15 de que la iglesia no debería devolver mal por mal en su actitud, entre ellos mismos, como familia en el Señor. Sí, la iglesia debería procurar siempre el bien, procurar siempre el bienestar de su prójimo, y obviamente esto es por la instrucción y por el equipamiento doctrinal que Pablo les estaba transmitiendo y dando en esta carta. Les estaba proveyendo de equipo y de herramienta precisamente para poder mantenerse en el testimonio del Señor. Así que vamos a ver la tercera categoría, ya introduciéndonos a este versículo en su tercera categoría. Vemos que la siguiente es sostener a los débiles. Así que la tercera categoría es sostener a los débiles. Por eso dice: y os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los indisciplinados y animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles. Esto es un mandamiento.
El apóstol Pablo nos está ordenando a la iglesia de aquel tiempo, y lo mismo lo haría a nosotros, de que debemos sostener a los débiles. Él está hablando a los de Tesalónica de que deberían mostrarse atentos, pero también deberían adherirse a los débiles. La palabra para sostener en el griego lo que significa es adherirse, adherirse. Y la palabra para débiles significa sin fuerzas, o sea que debes adherirte para aquel que se siente sin fuerzas. Por eso, algunos comentaristas, al enfocarse en la debilidad, en esta palabra, sugirieron, en algunos comentarios sugieren que se trataba de algunos enfermos físicamente, enfermos de salud física, o por falta de salud física. Pero Pablo no está hablando de esto porque vemos en otros versículos que la palabra débil no se está caracterizando en una falta de salud o en una incapacidad de salud, sino que está hablando de una debilidad espiritual. Así que esta palabra débiles la encontramos en otras ocasiones en el Nuevo Testamento, donde describe a nosotros sin fuerzas al estado de ánimo. Es lo que quiere decir débil, sin fuerzas al estado de ánimo. Así que en este versículo el tratamiento tiene que ver con sostenerla. No habla de una enfermedad física. Está hablando de una persona espiritualmente que necesita ser afirmada, necesita ser sostenida, necesita ser fortalecida. Vuelvo a repetir, son personas que necesitan ser afirmadas, sostenidas y fortalecidas. Un teólogo muy sano en la fe dijo esto, y me parece muy pertinente, y por eso lo comento, y por eso lo comparto. Los débiles mencionados en este pasaje, en 1 a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, son personas que carecen de fuerzas para vencer las tentaciones o para soportar las pruebas, o sea, son espiritualmente desnutridos. Los débiles mencionados en esta carta son personas que carecen de fuerzas. En la iglesia, hermanos, hay personas que carecen de fuerzas. ¿Por qué? Carecen de fuerzas para vencer las tentaciones y para soportar las pruebas. O sea que son espiritualmente desnutridos. Cuando uno rastrea a los débiles a la luz del Nuevo Testamento, se encuentra con personas que por no tener convicciones, ahí está el problema, por no tener convicciones firmes y claras de la Biblia, se encuentran culpables por una serie de situaciones que quizás Dios no los hace culpables. O sea que finalmente ellos se sienten culpables de algo que Dios ya los perdonó. Y eso es precisamente por no tener convicciones claras ni firmes. Se sienten bastante miserables o bastantemente miserables. Se sienten como si fueran hijos malos. Todo el día se sienten que su gozo se ha perdido en el Señor. O todo el tiempo. Es más, es muy triste ver que alguien que ha sido rescatado por la gracia del Señor no vea su relación con Dios amparado en esa gracia maravillosa. Hay hermanos que se encuentran en esa situación. Son personas que se sienten culpables por algo en la vida, ya aparte de que se sienten culpables de algo en la vida, ya sea por lo que comen o por lo que no comen, o por lo que ven o dejan de mirar, pero precisamente lo que le hace incapaz a esta persona de no tener una convicción correcta es precisamente porque no tiene claridad en asuntos doctrinales, en asuntos del evangelio, en asuntos de la gracia, en asuntos del pecado, porque debemos recordar, hermanos, que ahora nosotros como creyentes, nosotros debemos de ver el pecado a la luz del evangelio. Nosotros ya no debemos de estar atormentados por el pecado pasado, porque a la luz del evangelio nuestros pecados han sido perdonados. Es por esa razón que si en algún momento nosotros pecamos, es necesario venir a Cristo en arrepentimiento y ponernos nuevamente en comunión con Él y rogarle al Señor y confesar nuestra falta,
pero ya no atormentarnos por el pecado que hemos cometido. ¿Por qué? Porque la gracia es perfecta, es maravillosa, es abundante. La gracia es más que suficiente. Y con esto no quiero decir que actuemos con liberalidad, no, sino que la misma gracia a la luz del Evangelio nos va a dar en Cristo Jesús por el Espíritu Santo y la palabra del Señor nos va a dar bases claras y sólidas para mantenernos en santidad. Es más, estas personas débiles les faltan convicciones, como lo he dicho. Se encuentran con culpa por pecados ya perdonados. Imagínense a este grado. A veces la culpa que sienten es por su pasado sin Dios. Esa culpa que muchos llegan a sentir es porque esa culpa la sienten precisamente por su pasado sin Dios. Ese pasado, hermanos, ya ha sido lavado con la sangre de Cristo. Amén. Y caracterizado en un presente, fíjense nada más, se caracteriza en un desaliento y por la falta de relación con Dios y la falta de gozo. O sea, finalmente, esas personas que todavía se viven martirizados por su pasado, un pasado que Cristo ya perdonó, ya limpió en la gracia de Dios, ya por la gracia han sido salvos, todavía esas personas siguen lamentando su pasado. Y por este lamento y por esta situación que los debilita, por esta falta de convicción y de certeza, se ven caracterizados en este presente con una falta de relación con Dios. Es más, se ven con esa falta de relación, se ven que no les importa, o en cierta forma sí les importa, pero no tienen la confianza de venir a Cristo. Una falta de gozo. Son cristianos que se sienten derrotados todo el tiempo, como Lutero. Antes de vivir por la fe, viven confesando pecados todo el tiempo sin ninguna paz ya provista en el sacrificio de Cristo. Interesante. Tienen una introspección no saludable, o sea, miran hacia adentro de ellos, pero no es saludable. ¿Por qué razón? Porque están ensimismados. Es lo que una ocasión hablamos en los Salmos acerca de los famosos memillos, en el Salmo 73. Los memillos, los me, y los mi y los yos. Me hace falta, yo no tengo, yo quiero, y se lamentan por sí mismos y no por lo que pueden esperar en la confianza en Dios. Es más, ¿saben? Estos cristianos débiles están mirando más hacia adentro que hacia arriba. Están mirando más hacia adentro que hacia Dios. Están mirando más hacia adentro que hacia Cristo. No se examinan a la luz de la palabra. No se examinan con la palabra de Dios, sino que lo hacen con las perspectivas de ellos y sus propias percepciones. Esos cristianos necesitan ayuda. Por esa razón, hermanos, estos cristianos necesitan que se les atienda inmediatamente porque están en una etapa muy probable de inmadurez. Es probable que se encuentran en una etapa de inmadurez porque un maduro no se va a encontrar en una etapa débil. Es probable que sí sea debilitado, pero va a ser precisamente porque está en un proceso de transición para ir a otro nivel o a otra etapa. Una etapa más de gracia. No se examinan con la palabra de Dios, sino que lo hacen solamente con sus percepciones, estos cristianos débiles. Esos cristianos serían más saludables cuando miran hacia Cristo, cuando miran hacia la gracia del Señor, y es más, también estos cristianos necesitan ver a la misma iglesia y fortalecerse en la misma iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia Dios ha hecho un llamamiento para que nosotros, los que estamos en una etapa de santidad y de madurez, podamos socorrer y podamos atender a este llamado de sostener a los débiles. Cuando nos ocupamos más de nosotros mismos, cuando nos ocupamos más de lo que nos pasa o cómo nos sentimos, es cuando somos más debilitados. Vuelvo a repetir, hermanos, entre más pasemos el tiempo enfocados en nosotros, en lo que nos pasa y en cómo nos sentimos, más seremos debilitados. Así que estos cristianos, hermanos, los débiles,
son fáciles de percibirlos en la iglesia. Así que si Dios ha puesto a un hermano para que te lo ha mostrado y te lo ha hecho saber, hermano, es importante que lo atiendas rápidamente. ¿Sabes por qué? Porque aquí este versículo no solamente le está diciendo a los pastores o a los encargados de iglesia que son ancianos, no, sino que también es a los miembros de iglesia. Esta encomienda es para la iglesia del Señor, los unos a los otros. Los hermanos débiles tienen en ocasiones, hermanos, déjenme decirlos aquí, tiene una apariencia de piedad. Y esa apariencia de piedad es muy extraordinaria. ¿Saben por qué? Porque se confunde muchas veces en un estado de humildad y de docilidad y de sumisión. Se han confundido por las personas que están viviendo en debilidad. Hay personas que aparentemente manifiestan cierta piedad, cierta humildad, cierta docilidad y cierta sumisión, pero lo que está pasando en ellos es que no tienen piedad, hermanos. ¿Saben por qué no tienen piedad? Porque en su actuar no están manifestando piedad auténtica. Lo que están haciendo es que están desenfocando a la iglesia, haciéndoles creer a la iglesia que están viviendo en humildad, están viviendo en sumisión, pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque estas personas están en completa debilidad, no pueden ni siquiera ellas mismas sostenerse y por lo tanto necesita que alguien las socorra. Obviamente ese es Cristo, pero Cristo nos ha hecho este llamado para que lo hagamos nosotros en su nombre. Cristo nos ha facultado por su Espíritu Santo y por su palabra, porque somos parte del cuerpo de Cristo, y nos ha facultado para atender este llamado en su nombre. Así que hay ocasiones que estas personas pareciera ser que su gozo ya lo perdieron, y saben que ya lo perdieron por años, pero por no atender la necesidad de estos hermanos debilitados y también porque ellos en humildad no pueden venir a buscar ayuda, ¿sabe qué pasa, hermanos? Que estas personas están en un área o están en una categoría peligrosa. Perdón. Están en una categoría peligrosa. Y es importante y es necesario atender urgentemente esto. Decíamos en una ocasión en la iglesia, en otra enseñanza que tuvimos, la primera enseñanza, que la iglesia viene a ser como un hospital. El especialista ya ordenó a los paramédicos que atendamos inmediatamente al paciente que se vea con esas categorías o que se vea con estos diagnósticos. Es más, el especialista, el cual es Cristo, ya determinó el diagnóstico y por lo tanto se requiere tratamiento. Y el tratamiento ya nos lo proveyó a nosotros a través de su palabra y con la dirección del Espíritu Santo para atender urgentemente, hermanos, esta necesidad. Nosotros ya no debemos estar actuando de esta forma de indiferencia o individualista, donde solamente estamos enfocados solamente en lo nuestro, en lo personal, y donde hemos olvidado la atención a los hermanos. Dice, porque realmente el gozo de ellos ya lo perdieron desde hace mucho tiempo. Hay hermanos que están en esta categoría. El tratamiento para las ovejas debilitadas, estas ovejas debilitadas, hay un tratamiento y en parte es práctico. El tratamiento lo ha provisto el Señor en la palabra y nos ha dirigido por su Espíritu Santo, donde dice que nosotros debemos acercarnos a ellas, en donde nosotros debemos sostenerlas. En otra connotación es adherirnos a ellas. Este llamado es también un llamado al ministerio. No es como algunos piensan que el llamamiento al ministerio es solamente ser pastor, preparación teológica y predicar en un púlpito. No, el llamado al ministerio es para toda la iglesia, de servirse los unos a los otros, de servir a los unos a los otros, de exhortarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros, de tener misericordia los unos a los otros. Y es aquí donde nosotros debemos servirnos los unos a los otros.
Este también es un llamado. Uno debe acercarse con la palabra de Dios y en oración a esta persona que se encuentra débil, no se puede sostener. Estas personas se encuentran ante una corriente impetuosa que va hacia esa dirección, hacia ellos, y que los va arrastrando, pero nosotros debemos ir en rescate, porque ya lo ordenó el Señor, debemos ir en rescate a ellas, porque el Señor ya las rescató por su gracia. Así que nuestra encomienda es ir a ellas para rescatarlas de su debilidad. Sí, nosotros debemos ir a rescatarlas a estas personas débiles porque están siendo arrastradas brutalmente por corrientes y sostenerlas hasta sacarlas y ponerlas en un lugar seguro o hasta que estén seguras, hasta que estén firmes, en un lugar firme. En su interior de estas personas débiles hay un mar torrentoso de emociones. Hay un mar torrentoso de emociones y de falta de convicciones bíblicas que la están destruyendo. Pero aún así en su debilidad todavía están aferradas a algún principio de la gracia de Dios y allí son llamados, de ahí somos llamados nosotros a zambullirnos y a tirarnos, a arrojarnos inmediatamente a esa corriente o a ese mar para sostenerlos, para socorrerlos, para hacer fuerza, para que no sean arrastrados por esas tendencias antibíblicas y peligrosas que no le permiten santificarse. Sí, ellos son arrastrados por tendencias antibíblicas, por enseñanzas que han escuchado en algún momento, como hemos visto en el contexto de Tesalonicenses, que los mismos de Tesalónica habían prestado atención a falsos maestros que habían debilitado con sus enseñanzas sus corazones. Una de esas enseñanzas vemos que realmente por la persecución que estaba habiendo en aquel lugar, ellos creían que Cristo ya había venido, y una de esas es que realmente por la persecución que ellos estaban viviendo y aún así por la situación que ya había pasado, que ellos creían que ya Cristo había venido por su iglesia, y los muertos, ¿qué hay de ellos, de los muertos, de los que están muriendo? Si Cristo ya vino, ya no hay entonces esperanza. Entonces ellos estaban todavía siendo debilitados por falsas enseñanzas. Hoy en día también la iglesia, por falta de enseñanza, de transmisión de enseñanza saludable en los púlpitos, porque hay siervos de Dios que por falta de preparación solamente han dicho lo que ellos creen sin tomar en cuenta el contexto de la Biblia y estudiarlo y ser dirigidos por el Señor. Realmente lo que han hecho es que han puesto en falso a estas personas que cada vez que caminan pueden en su debilidad, pueden todavía seguirse hundiendo o estar hundiéndose en un caos, en una situación que ellos estén viviendo, y esto los esté debilitando, pero por la gracia de Dios todavía ellos se siguen aferrando a un principio bíblico. ¿Y cuál es ese principio bíblico? Realmente lo que podemos ver es que puede estarse aferrando a Cristo, puede estarse aferrando a la gracia de Dios, puede estarse aferrando a una promesa. Y es por esta razón, hermanos, que nosotros debemos atender ese llamado. Hay muchos así, hay muchos que están siendo desconsolados en su lecho de muerte. Necesitan que vayamos y que estemos nosotros hablándoles la palabra, orando por ellos, estar con ellos, hablando solo de Cristo, del Evangelio, de las promesas de Dios, hablar de la gloria de Dios, hablar de lo que es Cristo, hablar de lo que el Espíritu Santo ha hecho y sigue haciendo, de lo que el Espíritu Santo sigue fortaleciendo nuestras vidas a la luz de su palabra. En ocasiones a lo mejor ni siquiera vamos a pronunciar alguna palabra, lo único que quieren es que estemos ahí presentes. ¿Por qué razón, hermanos? Porque somos hermanos, somos iglesia. Usted piensa en esto. ¿Alguna ocasión usted ha sostenido a algún enfermo físicamente? Cuando este enfermo no puede arreglárselas por sí mismo. Me ha tocado ver que ha habido enfermos que no pueden sostenerse por sí mismos. Yo creo que usted también ha visto, ya sea en su familia o en alguna parte de la iglesia, en algún elemento de la iglesia, o en algún amigo, una amistad, usted ha visto que hay enfermos que no pueden sostenerse por sí mismos y necesitan ayuda.
Así que esto es un llamado de atención por amor, hermanos, y con amor, y en amor, con amor, por amor y en amor. Así que en un plano espiritual también se ve lo mismo. Hay personas que no pueden sostenerse porque son tan débiles, sus conciencias son tan débiles. Necesitan un asidero, necesitan apoyarse de algo, agarrarse de algo. Obviamente esto debe ser un pensamiento bíblico, debe ser de algo bíblico, de un pensamiento correcto, de una teología sana. Aquellos que puedan aferrar, de aquello que ellos puedan aferrarse y de estar y permanecer en contra de aquello de lo que sienten y sostenerse en pie para la gloria de Dios. O sea que aquello que puede uno proveerle, que Dios le provee en la gracia por la palabra y que nosotros debemos hablarlo, debemos de hablar y de proclamarlo y debemos de llevarlo, aquella palabra bíblica, aquel pensamiento bíblico, aquella teología bíblica, ellos pueden todavía aferrarse a permanecer en contra de lo que sienten y así sostenerse en pie para la gloria de Dios. Sí, ellos se pueden sostener. ¿Por qué? Por lo que el Señor les está proveyendo, que es algo firme, es algo efectivo, es algo eficaz. En cierta forma no eres tú ni yo quien los va a sostener, sino va a ser la misma gracia que Dios ha provisto y que va a usar nuestras vidas como un instrumento para el alcance de ellos, para traerlos de regreso, para ponerlos firmes, para ponerlos en un lugar seguro. Esa es la razón, hermanos. Miren, hermanos, este es un llamamiento, es un llamado para el servicio en la iglesia. Alguna ocasión Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo 25, versículo 34, dijo estas palabras: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces, esas personas justas, o sea, que atendieron, responderán, los que obedecieron, los que atendieron, porque aquí realmente, aunque el contexto nos habla de otra cosa, hermano, algo que está implícito aquí y podemos ver es que el Señor nos envía, oigan bien, a obedecer, a servir. Somos siervos y como siervos debemos obedecer lo que el Señor nos manda. Así que dice, y el Señor en aquel tiempo dice a esas personas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, y con sed y te dimos de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿Y te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey les dirá: les digo la verdad. Cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. O sea, lo que está diciendo Jesús es que todo aquel que ha nacido de nuevo y que es hijo de Dios, nuestro compromiso, como dijo el apóstol Pablo, es atención a la familia de la fe, primeramente, y después a los necesitados. Miren, hermanos, porque una iglesia fuerte si una familia fuerte va a ser iglesias fuertes, obviamente. Una familia fuerte va a ser iglesias fuertes. Pero una iglesia fuerte, hermano, va a brillar en la comunidad. Una iglesia fuerte va a brillar en su comunidad, va a brillar en su familia, va a brillar en su entorno. Así que si nosotros como iglesia atendemos el llamado que Dios nos está haciendo en este pasaje de Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 y lo que estamos escuchando ahorita en San Mateo, que el Señor mismo lo dijo, dice que cualquiera que hiciera esto a mis hermanos, Jesús está diciendo mis hermanos, no está diciendo los que no son sus hermanos, está hablando de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se iba a encontrar en esa circunstancia por causa del evangelio.
Dice, a mí lo hicieron. Miren lo que hay para los que no responden a este llamado a servir. Obviamente vuelvo a decir, este pasaje en su contexto dice otra cosa, pero hay algo que está implícito y es servicio, atención, obediencia a servir a Dios. Y dice, y luego el rey les dirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. O sea, los que no atendieron fue porque realmente no habían nacido de nuevo. Y como no nacieron de nuevo, no nacieron de la nueva naturaleza en Cristo, no pueden servir eficazmente. ¿Y por qué no pueden servir eficazmente? Porque se ven en sus obras. No hay atención y no hay interés por el prójimo. Y dice que malditos, les llama el Señor, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber. Está hablando, oigan bien, de atención. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. O sea, está hablando de los que realmente son cristianos y no ven por el hermano que está necesitado y que realmente está débil. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o como extranjero, o desnudo, o enfermo en prisión y no te ayudamos? Fíjense nada más qué insolencia. Todavía responderán. Y el rey, el Señor les responderá y les dijo la verdad. Les digo la verdad. Cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Si Dios te ha puesto a un hermano o te ha mostrado, mi hermano, a un hermano en esta categoría de debilidad, ya hemos visto otras dos más, que fue disciplina al desordenado, anima al desalentado y ahora es sostén al débil. Si el Señor te ha mostrado a alguien y te ha puesto a un hermano de esta categoría, ¿para qué? Para que tú lo atiendas, para que tú te acerques, para que tú veas por él. Ponte en las manos del Señor, porque este es tu ministerio, este también es tu llamado. No seas indiferente, no evadas tu responsabilidad, ya que Dios te lo demanda. Y si usted es un hermano debilitado, hable con alguien que ame a Dios, ya que este hermano que ama a Dios puede ser una herramienta del Señor para ayudarte y tú ser afirmado. Debemos ayudar al debilitado. Los debilitados también no cumplen con su responsabilidad por su debilidad, por eso también necesitamos ayudarlos. Hay que sostenerlos urgentemente, necesitamos urgentemente atenderlos. Y esto se hace con sabiduría. Sí, hermanos, con sabiduría. En la carta a Santiago, la palabra de Dios nos dice, no siendo oidores, sino hacedores. Y si nosotros nos falta sabiduría, demandémosle a Dios, pidámosle a Dios y el Señor lo dará. Así que esto se debe hacer con sabiduría. Según el diagnóstico, también será el tratamiento. Según sea el diagnóstico que veamos en la iglesia, según sea el diagnóstico que Dios nos ha presentado de cierto hermano, es también necesario el tratamiento porque Dios ya proveyó el tratamiento. El diagnóstico es, mira, ese es débil, el tratamiento es, sosténlo. Mira, ese es desordenado, el tratamiento, amonéstalo. Mira, ese está desalentado, el diagnóstico es desalentado, el tratamiento, anímalo. No se trata
de aislarnos, hermanos, ni de aislarse. Se trata de adherirnos. Adhiérase a un hermano. Adhiérase a tu familia. Tu familia también te necesita. Adhiérete a tu familia. Tu familia te necesita. Si en algún momento alguno de los creyentes, alguno de tu familia es creyente, fue creyente o conoció algo del Evangelio, necesita que te adhieras a él. ¿Y de qué forma adherirte? No lo vas a apapachar ni tampoco lo vas a consentir en su pecado. No, tienes que ayudarlo a reaccionar. Para eso Dios te dio la palabra y para eso eres dirigido por el Espíritu Santo. Así que pidamos a sabiduría a Dios para servir en amor los unos a los otros. El Señor no nos manda a aislarnos, sino a adherirnos. Dios nos conceda una relación donde nos involucremos el uno con el otro. El que muestra misericordia por su hermano necesitado ha manifestado su verdadera naturaleza en Cristo y obediente a su mandato. Así que terminamos esta tercera categoría. Sirviendo en amor los unos a los otros. ¿Cómo? Sosteniendo a los débiles. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra. Y que deseamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija. Quisiéramos decir mucho, pero realmente tu palabra lo ha dicho todo. Quisiéramos pedirte más, pero tu palabra nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Así que tu palabra prospere nuestro corazón y hagamos caso o atendamos al llamado que tú nos haces. Dirígenos con tu Espíritu Santo y síguenos formando más y más en tu bendita gracia hasta que lleguemos a ser perfeccionados y recibir continuamente el carácter de Cristo. Así que santifícanos una vez más con tu palabra. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y la paz de Cristo more en nuestros corazones. Al saber que eras mucho más que la gracia de Cristo, el amor del Padre y la participación de tu Santo y bendito Espíritu, siga siendo con nosotros hasta que tú vengas. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo domingo.